Voices in reminding me of you. There's a girl I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know our time is up? When you're taking over, why do I feel this much right now? Cause he's taking over. Listen to 5:30 this now. But he's taking over. Instead I need you by my side. Buenos días a todas las personas que estáis aquí con nosotros, pero quiero dedicar un saludo especial y darle la bienvenida a las personas que habéis elegido asistir a la presentación de esta novela concreta y compartir esta conversación entre nosotros, Montse y yo, para y con vosotros. Me siento honrado y agradecido con la oportunidad de estar aquí en la Feria del Libro de los Palacios presentando obras y autora. Yo sé que no soy el tipo de persona que cae bien o es elegida por los demás. Desde pequeño en el instituto con los delegados y demás me pasaba, y que ahora mismo me vea aquí siendo esta la segunda presentación de un libro que hago este año es algo a lo que todavía me tengo que acostumbrar. Así que antes que nada, gracias a Montse por proponer, gracias a José y Miriam, organizadores de la feria, por disponer. Gracias a Manuel, de la Delegación de Cultura, por sostener. Aquí estamos, contra viento y marea, hoy con un día espléndido, haciendo que la Feria del Libro sea cada año más potente. Pero hemos venido aquí para hablar del libro de Montse, así que vamos al lío. Yo agradecer, es que voy a redundar un poco lo que ha dicho José, ¿no? Porque tengo que agradecer, por supuesto, yo vengo desde Utrera, un pueblo una ciudad bastante cercana a vosotras, y os tengo bastante aprecio por cercanía y por, bueno, porque es un pueblo que a mí me gusta mucho, que yo me siento muy acogida cuando vengo aquí, me encanta vuestro carácter y todo lo demás. Dice que no, o sea, que no te elegían ni para delegado. Ni para delegado, no, bueno, es que ser delegado es un poco difícil, pero bueno, yo creía que José tenía que estar aquí porque es verdad que no estoy muy implicada con el mundo de la cultura de los palacios, pero sí que yo lo veo que él es una de las personas que está súper implicado, también es poeta como yo, pues escribes poesía. Sí. Ah, vale. Sí. Yo también. Y entonces, entonces bueno, que es una persona que tenía que estar aquí sí o sí. Y nada, por eso es la elección. Bueno, vamos a empezar con lo que es la presentación propiamente dicha. Vamos a hablar un poquito de Montse. Montse Arizpón es una persona que escribe. Parece que siempre le gustó escribir, pero no fue hasta poco antes de cumplir los 40 que publicó un primer cuento para niños grandes, La niña que aprendió a ser pizpireta. Primera obra que publicas y con la que te presentas un poco como escritora y que parece con la que le cogió el gusto, porque desde entonces no ha parado. En este último lustroso lustro, esta mujer que tenemos aquí en carne y hueso ha publicado 3 poemarios, 3 novelas, 3 obras de teatro, un libro de divulgación sobre el lenguaje profesional, aparte de estar involucrada en muchas otras actividades relacionadas con la literatura y la cultura. Creo que tenemos un buen resumen un poquito de lo que te define, ¿no? La gente de mi entorno me dice que me eche ya novio, a ver si tengo menos tiempo. Eso es lo que y no escribo pasar. tanto. Eso suele pasar. 5 años muy bien aprovechados. Sí. Antes de meterle mano al tema de la novela, una primerísima pregunta. ¿Qué significa ser escritora? Pues es una pregunta muy complicada para mí, yo creo que para el mundo general, pero para mí es muy fácil. Para mí escribir, perdona si tengo la mirada así, es que nos están dando el foco más luminoso del mundo en toda la cara, que está genial, nos vamos a salir de aquí bronceaditos. Que bueno, para mí, yo digo que para mí escribir es como leer, ¿no? Son 2 partes imprescindibles de mi ser. Yo creo que nací tanto escritora como lectora. Nunca puedo ubicar qué empezó antes en mí, si la lectura o la escritura, porque yo me recuerdo desde muy chiquitita escribiendo, pero también leyendo, ¿sabes? Entonces no sé dónde empezó. Para mí ser escritora es como una parte más de mí, ¿no? Como que soy rubia, como que tengo los ojos azules, como que soy madre, ¿no? Es algo íntimo y mío que después comparto con el resto del mundo. Bueno, pues vamos con la novela. Calla.
aquí es donde me toca sincerarme un poco con la autora. Yo no quería leérmela, por lo menos este año. Principalmente era una cuestión de mi estado anímico actual. Sí. El tema no me llamaba, no me apetecía, y la novela cumple con lo que promete. Un cuerpo vacío donde solo habita un terror paralizante hacia quien un día creyó su alma gemela. Vamos, que yo tenía unas ganas locas de entrarle De en leerla, ¿no? Pero mira tú por dónde se me ofrece el privilegio de presentarla. Así que la cojo con ganas y me la leo. ¿Me ha gustado? La he sufrido. Porque Sí. esta es una novela que se sufre. Y no porque no sea buena, pero es que se sufre hasta que acaba. Lo que más me gustó precisamente fue acabarla porque acaba bien, que es algo que yo agradezco mucho cuando leo algo. Yo tampoco diría que es un final feliz, pero está bien acabada, sin fuegos artificiales, sin Sí, trampa, sin decepciones. Y acabar es bien, está bien, que la obra tenga sentido y te satisfaga justo cuando acaba y no antes, está bien, en mi opinión. Vale, vale. Esa es mi opinión. Una obra bien terminada que funciona es algo que a mí personalmente Sí. me agrada. Por eso, mi recomendación personal es que os leáis esta novela de un tirón. Esta novela se puede leer perfectamente una tarde en la playa, en un agradable día en el campo, un domingo que haga bueno en tu azotea, un día como hoy sería estupendo para leérsela. Por favor, no seáis como José, ¿vale? No os la leáis tirados en la cama en la resaca de una juerga con amigos. Ya te No va. es necesario. Buscad un ambiente apacible y placentero del cual, porque la lectura de esta novela, y esto ya lo digo de verdad, la lectura de esta novela puede doler. Puede doler mucho dependiendo de cuál sea tu experiencia. Sí. Un dolor bonito y puede que necesario, pero conviene buscarse un ambiente agradable porque mi principal recomendación es que no la empieces si no la vas a terminar. Eso lo dejo muy claro, precisamente por ese bien acabar que tiene la novela. Y esto os lo dice un especialista en ir dejando libros empezados por ahí. Sí, sí. Con lo cual yo lo tenía que decir porque esta novela no es para no terminarla. Es una novela para leerla completa. Sí. Pero fue terminar y fue como un clic en la cabeza. Me sentí tranquilo y en paz. Sufrí leyéndola, pero fue terminar y funcionó. La historia quedó cerrada. Digo cerrada para mí, como lector, no tanto para los personajes. En esta obra, de la que ahora me gustaría hablar con la autora, me gustaría hablar sobre lo que tiene de arquetípico y mitológico, porque la catarsis funciona, ¿vale? La obra te genera esa sensación en la que vas acompañando a los personajes en una historia dura, porque es una historia dura, pero termina y te genera esa tranquilidad. Por lo tanto, gracias. Yo le diría a los personajes que os den, pero gracias. Habéis cumplido una función. Ahora voy a hacerle algunas preguntas a la autora sobre la novela, pero antes unos pequeños apuntes sobre lo que para mí son las peculiaridades de la obra. Calla es una novela paralela. Paralelos también, pero sobre todo paralela, binomial, binaria, vale, sí. de pares y nones. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Dos personajes y dos historias, el antes y el después, que van confluyendo hacia un único punto, que es ese final del que os hablaba antes y del que ya no tenemos que volver a hablar en todo lo que queda de presentación. Sí. Pero otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de esta novela es que es una novela ideal, con personajes arquetípicos que no evolucionan, sino para caer aún más en su singularidad, en su propio pozo gravitatorio. La historia, mi sensación leyéndola es que iba cuesta abajo y tú leyendo te vas hundiendo en la historia, en ese propio hundimiento de los personajes. Hubo un momento en que yo no tenía muy claro hacia dónde me llevaba y yo intentaba identificarme un poco y entonces hacia el principio a uno de los personajes lo llaman lobo, que es una palabra que a mí se me clavó. Lobo con piel de cordero. ¿Vale? Y es que yo a veces, yo mismo, me considero un lobo, un monstruo, un depredador. Me gusta ver esa parte de monstruo que hay en mí, como humano que soy. Intenté identificarme con el malo de la historia. Bueno, Intenté. sí, sí. No pude. Es muy difícil identificarse con el personaje porque es el cazador perfecto. No falla nunca, no duda, no flaquea. Es perfectamente letal. Él es el cazador perfecto y ella la presa perfecta, tal para cual.
son como el yin y el yang. Los dos personajes encajan a la perfección. Obviamente tampoco yo no me podía identificar con ella, la presa perfecta. Y ese aspecto que hace bastante más dura la lectura, al mismo tiempo también te salva, porque te distancia. Esos personajes tan ideales en el sentido de que no dejan de ser lo que son en ningún momento, te permite ese distanciamiento y te salva y dices, no, yo no soy como ellos, yo no haría lo mismo que ellos en esta situación. Claro. Así que vamos con las preguntas. Pues muy buen análisis, ¿eh? Yo que la he escrito, vamos, la he desmenuzado increíblemente bien. Espero que sin estropear nada de la lectura. No ha estropeado nada. Porque mi intención es invitar a leer una obra que yo no me la esperaba, tal como la he descubierto, que me ha sorprendido y que creo que tiene cosas que son de un interés y de una calidad bastante, que está muy pensada, muy estructurada. Es una obra con una arquitectura de principio a final. Cuando la ves ya completa, que por eso digo hay que leerla entera, cuando la ves completa dices, claro, ahora entiendo. Es que es lo que tiene que ser. Es como si no pudiera ser de otra manera. Sí. Está pensado, está hecho queriendo así, vamos. Mi duda principal durante la lectura... Huele a pescadito. Sí, tenemos aquí un buen sitio para... Mi duda principal, ¿por qué elegiste crear esos personajes tan perfectos, tan mitológicamente arquetípicos, el cazador ideal, la presa ideal, sin un pasado, sin una justificación de por qué son como son? Claro, mira, yo lo he hecho, como habré, cuando lo leáis y tal, no hay descripciones. A mí que, bueno, tengo Diván de Terciopelo por ahí, que son 500 páginas, y a mí me encanta describir los lugares, a los personajes, lo que piensan, todo. Yo soy muy descriptiva, literariamente hablando, ¿no? Pero sin embargo en Calla yo no quería que hubiera nada externo que sacara de lo que realmente quería, que era que se viera el interior de la víctima, porque para mí toda la novela se basa en el interior de la víctima, en cómo la víctima está sufriendo por dentro. Entonces quité todo lo superfluo para quedarme justamente con lo que yo quería mostrar. ¿Por qué la he elegido? Pues simplemente por lo que tú dices, ¿no? Para mí, es lo que digo en todas las presentaciones, para mí en la sociedad existen estos depredadores perfectos que carecen de empatía, y por eso lo que tú dices, tú has intentado ponerte del lado intentaste como entender al depredador, ¿no? Pero llega un momento en el que tu parte empática dice, yo no conecto con esta persona o con este ser. Y es eso, a mí no me cabe en la cabeza cómo hay seres dentro de nosotros que son capaces de depredar a una víctima sin despeinarse, ¿no? Y eso me hace que me estalle la cabeza. Empecé a indagar por ahí, a investigar por ahí, pero después con el testimonio de víctimas y tal, lo que realmente me importaba era describir cómo se siente una víctima por dentro y describir para que las víctimas sí se identifiquen y pidan ayuda donde tengan que pedir ayuda. Ese era mi objetivo principal, que las víctimas y el entorno reconocieran en el infierno donde vive esa persona. Ahí llegamos a un punto también que a mí personalmente me resulta muy difícil, porque yo no me podía identificar tampoco con la víctima. Yo estaba leyendo y a mí me salía a decir qué persona sería capaz de llegar a ese punto de enajenación, de dejarse llevar a esa situación con tantas alertas como van surgiendo en su entorno, con tantos intentos de auxilio pero es como si se entregara, es como si estuviera preparada para ser víctima. Por eso hablo a veces también de la presa, y mi pregunta es, ya fuera de la novela, ¿cómo crees que una persona como ella, como la protagonista de la obra, podría llegar a convertirse en esa presa perfecta? ¿Quién era ella hasta ese mismo día que conoce al cazador en el parque? Claro, es una de las cosas que yo dejo clara en la novela, que cualquier persona puede ser una víctima. O sea, cualquier persona puede ser depredada. Ella de antemano, y además eso sí lo puedo decir porque sale al principio de la novela, es una chica normal, totalmente normal, que tiene trabajo, es independiente, lo dejo todo muy claro, tiene un piso con una hipoteca, ¿sabes? Es una chica totalmente normal y es depredada, porque yo creo que hay un estigma que se piensa que las mujeres que son víctimas o las personas a las que se depredan tienen como un perfil que no se saben proteger, que no saben, y no es eso, es que caen víctimas
porque el depredador lo hace muy bien. El depredador teje una telaraña de araña sobre la que cae la víctima. Y ya puede ser, la víctima ya puede ser quien sea, es que cae. Y cuando cae es muy difícil salir de ahí. Por muchas alertas que haya, porque a lo mejor te va poniendo caramelitos, te va poniendo cositas que tú vas picando y cuando ya caes, es muy difícil salir de eso, ¿no? Y lo he descrito queriendo. No es que ella sea una víctima fácil, es que él teje y además tienen una forma de depredar que cuando hablas con las víctimas es que siempre es igual, siempre lo hacen igual. Y yo digo, bueno, estos seres que van, antes de encarnar en estos cuerpos, que van a una escuela donde les enseñan a depredar, porque son sistemáticamente igual, son patrones que se van repitiendo. Y puede ser, porque yo conozco casos de gente intelectualmente, verá, con recursos intelectuales, culturales, económicos, sociales, y están en esa trampa y no pueden salir. ¿Sabes? Es que yo pienso que cualquier persona puede ser víctima si el depredador sabe tejer esa telaraña para que tú caigas. Lo bueno es estar alerta a las señales, que yo aquí pongo algunas, pero hay muchísimas. Tener alerta a esas señales y en el primer momento salir corriendo, porque van a venir más, ¿sabes? La depredación empieza ahí. Eso me lleva a la pregunta, me conecta con la pregunta, con varias de las que tenía preparadas, pero eso que comentas ahora último conecta muy bien con la pregunta que tenía yo ahora planteada, que es ¿cómo se convierte una persona en depredador? Es decir, ¿qué hace que un niño cualquiera de los que estaban viendo aquí el teatro de marionetas se pueda convertir en un parásito que va sobreviviendo de mujer en mujer? Pues mira, yo no soy experta, yo como lo digo, yo soy una escritora que se ha llevado muchísimos años formándose en esto, ¿no? Pero yo no soy psicóloga, no soy experta en salud mental, ni nada de eso. Los expertos sí que clasifican la tríada del mal, que están los perversos narcisistas, los psicópatas integrados y los psicópatas y los maquiavélicos, ¿no? Dentro de eso, pues ellos dicen que los psicópatas nacen. Hace años me leí un libro que me hizo que estallara la cabeza, que es Las semillas del mal, Luis Rojas Marcos, y al final llegas a la conclusión de que el mal existe. No, sí, es genético. ¿Sabes? De que el mal existe. Entonces los psicópatas nacen, según expertos que yo sigo, dicen que algunos psicópatas por circunstancias socioculturales, familiares y tal, se hacen psicópatas, pero después no pueden regresar, y los narcisistas se hacen. Y en una sociedad tan narcisista como esta, es que estamos viviendo una plaga. Estamos viviendo una plaga. Y yo, bueno, ya lo hemos hablado, yo creo que eso va desde la educación, desde casa, pues bueno, podría decir muchísimas cosas, ¿no? Pero una conjunción de poner límites para que no te salgan sociópatas y bueno, y también atender a las necesidades emocionales, educativas y demás de nuestros hijos, ¿no? Antes de que pasemos a la siguiente presentación, sí. Hay un par de preguntas que no quería que se me quedaran vamos en el ligero tintero. Porque vamos con el tiempo. Vamos súper rápido porque hay otra presentación después. Pero hay un par de preguntas que quería yo conocer tu opinión. En esta novela, ¿qué es el amor? El amor, el que siente ella por él. Ella se enamora de él, ella sí se enamora de él. Y bueno, de una forma idealizada, pero se enamora de él, él no. Para él ella es un suministro, ¿sabes? Para mí el amor es la base que mueve el mundo, ¿no? Yo creo en el amor y tal, pero en la víctima se enamora. De hecho, la víctima se vuelca en él, pero él en ningún momento. Él no se ha enamorado, no la quiere y simplemente, bueno, la utiliza. Entonces, ¿un amor unidireccional sigue siendo amor? Yo es que creo que el amor es algo, verá. El amor parte de quien parte. ¿Sabes? Yo creo que el amor evidentemente puede ser unidireccional, que no, porque bueno, de hecho yo creo que hay muchísimas parejas unidas sin amor, evidentemente, pero sí que hay muchas veces, bueno, que nos enamoramos de alguien y no es correspondido. Yo es que soy muy, para esto, si te doy mi opinión personal, yo soy muy, a lo mejor más idealista todavía que la protagonista, ¿no? Pero yo sí que pienso que el amor muchas veces, yo en el amor que creo es en el amor que dos personas se encuentran, ¿sabes? Y fluye en ambas direcciones, ese es en el que yo creo, pero evidentemente después mis personajes les hago ahí un poco de todo, ¿no? Ese es en el que yo creo como Monse cuando me bajo de aquí, ¿no? Pero bueno, y que se dan en muy pocas ocasiones.
En relación al maltrato psicológico en general, ¿cuál dirías tú que es el papel del sexo? Bueno, por lo visto, los maltratadores, una de las cosas que hacen es utilizar el sexo, enganchan a sus víctimas por el sexo. Pero ellos no sienten más allá de lo que pueden sentir si tienen autosexo, que no voy a pronunciar la palabra que todo el mundo adulto ya sabe, ¿no? Ellos utilizan a la víctima para tener autosexo. Pero las víctimas sienten cosas que no han sentido nunca porque como para el otro es simplemente un cuerpo, no hay ninguna otra implicación, pues puede hacer el pino puente, puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Que lo que hace es enganchar, bueno, y además lo dosifica, porque una de las cosas que hacen los perpetradores es tener un vínculo intermitente, ¿no? Ahora te doy lo que tú más quieres, después te lo voy quitando y una vez que las has enganchado al sexo, igual que las has enganchado a un montón de cosas a las víctimas, pues te lo voy dosificando y te voy manipulando en ese sentido. Eso es otra forma más de enganchar a la víctima. Una de las sensaciones escuchándote es un poco como que estamos en manos de los depredadores. Entonces, ¿cuál sería la prevención? ¿Cuál sería el antídoto al maltrato psicológico? Pues yo creo que la prevención es que les quitemos las máscaras. Yo es que va a sonar un poco así, ¿no? Pero que sigamos teniendo, que tengamos herramientas, pero que además yo, por ejemplo, yo he hecho calla para que las víctimas se vean, pero que la gente que puede ser posibles víctimas, que vean las señales de alerta, que vean las banderas rojas, que les quitemos las máscaras, que a mí, sinceramente, son unos seres que, bueno, con los que no cuento en mi vida, ¿no? Entonces, lo que a mí me importan son que las víctimas, las posibles víctimas, identifiquen estas señales, que es que las estamos viendo por todos los sitios y se aparten de esas personas o de esos seres, que esos seres, bueno, si tienen que depredar, no lo sé, pero que que nos vayamos concienciando de que existen y los identifiquemos y nos protejamos. Ese es mi punto de partida a la hora de escribir Calla, ¿no? Vamos terminando la presentación, pero había Sí. una reflexión que no quería dejar de compartir. Durante la novela, una de las sensaciones que tuve es que esta obra en sí es un manual de maltrato psicológico en gran medida. Como son dos historias paralelas al mismo tiempo, yo veía en ella una que es muy adulta, pero hay otra, la de las pares, la historia de los pares, de los capítulos pares en ese sentido. Vale. Creo que serviría perfectamente, yo que trabajo con adolescentes, con chicas, con estudiantes, que precisamente puedes ver en situaciones cómo pueden caer en esa ilusión de amor, de las redes, como dices, que se tejen a veces por la dependencia emocional, Bueno, ellos crean dependencia emocional. por la necesidad de autoestima que puede tener cualquier adolescente. Y yo veía en el libro que hay medio libro que es perfectamente viable como un manual de acoso para adolescentes. Hay otro ya que es mucho más adulto en la reflexión. Pero la última pregunta ya, y con esto cerramos la presentación. ¿Para quién está escrita esta novela? Pues para las víctimas y para su entorno. Para las víctimas, porque lo que he dicho, yo lo he hecho para que se identifiquen. De hecho, me han escrito, me han hablado de montones de víctimas que se han identificado, pero dice, vamos, es que parece que has escrito mi historia. Digo, es que no es tu historia, son muchas historias contadas en una. Bueno, mentira, no le digo no es tu historia, es que es verdad, es tu historia, pero es la de muchas víctimas en una, ¿sabes? Entonces, es eso, yo lo he hecho para las víctimas y para el entorno, para que el entorno no victimice diciendo no sales de ahí porque no quieres, no sales de ahí porque eres masoquista, no sales de ahí porque te va a la marcha, no salen porque no pueden y necesitan una red de apoyo que cuando de vez en cuando la víctima ve con claridad dónde está y lo verbaliza, que se le entienda y que se le ayude, ¿sabes? Porque ayudarle tampoco es decir, oye, mira, que estás con el mismísimo diablo, apártate de él. Esa no es la solución es estar ahí para cada vez que la víctima te dice cosas porque le han hecho creer que está loca, ¿sabes? Que tú le digas, no estás loca, lo que estás viendo es verdad, no eres una paranoica, existe, es verdad, el entorno lo vemos, ¿sabes? Una red de apoyo. Y al grupito este que está por aquí de chicos y chicas, pues sí que es verdad que yo veo que es muy apropiado para ellos porque están en una edad donde se idealiza todo y una de las cosas que hacen los maltratadores es idealizarnos.
¿sabes? Cuando os vaya algún chico, alguna chica, bueno, cuando vaya a intentar flirtear con vosotros y os hagan creer que sois los más mejores del mundo, tened en cuenta que tenéis que como miraros al espejo y ver cómo realmente sois, que cada uno tenemos nuestras virtudes y tal, pero lo que hacen los maltratadores es coger vuestra imagen de vosotros y os la devuelven idealizada. Es decir, yo mido 1,58, pues imaginaros que dice, eres la más alta, la que mejor escribe, no sé qué. Yo tengo que ser consecuente y saber que soy lo que soy Montse, mido 1,58, escribo, me dedico a escribir, le pongo mucha pasión, pero no soy la más mejor del mundo, ¿sabes? Porque cuando nos enganchamos a esa imagen idealizada de nosotros, nos enganchamos también a la persona que nos está regalando esta imagen idealizada de nosotros. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y ahora parece que no lo estáis escuchando y tal, pero algo se queda. Algo se queda. Muchas gracias, Montse, por compartir este espacio con nosotros. Montse va a estar firmando libros en el stand de la caseta del ayuntamiento y tiene allí otras novelas y otras obras, entre ellas los poemarios también. Para cualquiera que quiera tener un contacto con ella, va a estar disponible hoy durante todo el día, nos va a acompañar también por la tarde y muchas gracias por venir aquí a presentar tu obra a Los Palacios. Muchísimas gracias a vosotros que habéis aguantado con el sol, con todo, y muchísimas gracias a ti y a todos, vamos.